Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Evangelina Zuluaga, agente de seguros, educador y asesor financiero. Llámanos al 818-205-5144 en Los Ángeles, Estados Unidos. La atención es individual o corporativa. Separa tu cita. Ingeniera Pilar Correa, asesor financiero y coach de alto rendimiento. Llámanos al 747-295-4273, California, Estados Unidos. Atención individual o corporativa. Separa tu cita. Agradecimientos cordiales a nuestra amiga Emma Molina por su apoyo incondicional al proyecto formativo con enfoque virtual y con enfoque católico. También hacemos extensivo nuestro agradecimiento cordial a todos nuestros auspiciantes, colaboradores y seguidores. Librería Jesús el Buen Pastor, Luis Velezaca, Emma Molina, Pilar Correa, Mónica Martínez, Evangelina Zuluaga. Gracias a todos ustedes y a todos quienes siguen a nuestro canal. Gracias a todos los hermanos que nos acompañan esta noche. Tenemos al hermano Jaime Sanabria de Costa Rica, él es apologista y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros en un tema muy interesante y muy de este tiempo, ¿no? La sucesión apostólica. Buenas noches, hermano. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por acompañarnos. Sería lunes, viernes libre, pero hay viernes que... Eso, gracias. Vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima, sin pecado. El Señor nos bendiga hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sala es suya, hermano Jaime, adelante y gracias otra vez por estar con nosotros. Muchas gracias, querido hermano. De verdad que sí, es un gozo y una alegría de poder estar aquí con todos ustedes. De verdad que me siento muy agradecido con Dios y de verdad desde aquí, desde Costa Rica, un abrazo muy fraternal y muy sinodal también, que es algo muy importante hoy, esta palabra tan importante, muy sinodal. Y muy contento, ¿por qué? Porque hoy se cumple lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos 16, 15 y 16. Vayan y anuncien la buena nueva a todas las naciones. Y bueno, mire qué importante, ya esta transmisión y esta palabra que vamos a hablar y de lo que vamos a hablar va a traspasar muchas fronteras, las fronteras de Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos y ojalá que muchas más. Y así que usted y yo nos debemos de sentir muy agradecidos con nuestro Señor por esta gracia que nos regala a cada uno de nosotros. Bueno, me pidieron que esta noche
que pudiera hablarles sobre la sucesión apostólica. Y como es un tema muy largo, nos vamos a centrar solamente en lo que es la sucesión apostólica. Espero que quedemos claros en esto porque es importante, ya que, como les digo, abarca muchos temas y entonces nos vamos a centrar en qué, en tres puntos. ¿Y cuáles son esos puntos? Para que ustedes vayan anotando ahí, por favor, que es muy importante. Ojalá que tengan ahí libreta y donde apuntar, que es cómo nació la primera sucesión apostólica, su autoridad y su función. Estos creo que son los tres temas porque, como les digo, es un tema muy largo y creo que no nos alcanzaría el tiempo para poder hablar de otras cosas más que respecta a lo que es la sucesión apostólica. Entonces, estamos claros. Entonces vamos a hablar sobre lo que es esto. Como les dije, es la enseñanza y la gobernabilidad de la iglesia como también de los sacramentos. De esto podríamos hablarlo como una segunda parte para después, si ustedes con mucho gusto, si quieren, pues el día de mañana, si me invitan, pues podemos hablar de una segunda parte porque, como les digo, son muchos temas. Por Entonces, supuesto, hermano, por supuesto, está invitado desde ya. muchas gracias, muchas gracias. Entonces, como punto Yes. importante, nos apoyamos en la Sagrada Escritura, la cual tiene para nosotros el doble valor de ser un documento histórico y un documento inspirado por quién, por Dios. Creo que es algo importante, creo que todos los que llevamos apologética sabemos que para poder defender nuestra fe, que eso es lo que significa, debemos de utilizar las sagradas escrituras y apoyarnos totalmente en ellas. Como todo lo hemos escuchado en un foro, ya sea en un foro o de un evangélico, que la sucesión apostólica no tenía base bíblica. Eso siempre lo hemos escuchado tanto ustedes como yo, y que era un intento de la iglesia para adjudicarse una autoridad que no le corresponde. Pues claro que por supuesto esto no es nada cierto. Y más bien aquí vamos a demostrar con textos bíblicos de la importancia de la sucesión apostólica y que es una total realidad. Muy bien. El documento de la iglesia que más nos habla de la sucesión apostólica es el Catecismo de la Iglesia. En particular, el Catecismo de la Iglesia aborda como sucesión apostólica en el contexto de la iglesia como una institución viva, ¿verdad? Que transmite la verdad de la revelación de generación en generación a través de la ordenación episcopal. También el Catecismo de la Iglesia no solo define la sucesión apostólica, sino que explica su importancia para la Iglesia y su misión. La sucesión apostólica a través del sacramento del orden es el medio por cual los obispos, sucesores de los apóstoles, reciben la plenitud del sacerdocio y la autoridad para enseñar, santificar y gobernar la iglesia. Ustedes pueden ver esto que acabo de decir, yo lo hice resumido, ¿verdad? Por supuesto, en el Catecismo de la Iglesia en los numerales 831, 833, 1087 y 1209. Y algo muy importante, para que también podamos apoyarnos de este tema tan hermoso que el Señor nos ha regalado en esta noche, quería decirles unas frases de nuestros doctores de la iglesia, y nada más y nada menos que San Agustín de Hipona, de quien pertenece, ¿quién? El nuevo Papa León XIV, del cual, para la gloria de Dios, estuvo en Perú, estuvo en Colombia y también estuvo aquí en Costa Rica. Y esperemos que ojalá venga a visitarnos en todo lo que es este continente americano, así como lo hizo San Juan Pablo II. Muy bien, nos dice San Agustín de Hipona:
Hay muchas otras cosas que me mantienen en el seno de la Iglesia Católica. La unidad de los pueblos y naciones me mantiene aquí. Su autoridad, inaugurada en milagros, alimentada por la esperanza, aumentada por el amor y confirmada por su edad. Me mantiene aquí la sucesión de los sacerdotes, o sea, de los apóstoles. Desde la misma sede del apóstol Pedro, a quien el Señor, después de su resurrección, encargó apacentar sus ovejas. Juan 21, 15 y 17, acuérdese, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y eso fue lo que ha estado haciendo. Hasta el episcopado actual me mantiene aquí. Eso es de una carta de que fue llamada el fundamento. Otra frase importante de San Juan, Juan Crisóstomo. Si no existiera la realidad de la sucesión apostólica, ¿en dónde estarían hoy las llaves? Qué duro, hermanos. Esto es de verdad que a mí me impresiona esto de los hermanos de nuestros doctores de la iglesia que hablan sobre esta realidad y que confirman esta sucesión apostólica que nosotros hasta el día de hoy la tenemos para la gloria de Dios. Muy bien, como dijimos, vamos a desarrollar los temas, cómo nació la primera sucesión apostólica. Le puse así este título porque creo que es apropiado. Bueno, pues cuando Cristo vino a la tierra y edificó su iglesia de entre sus discípulos, eligió a ¿cuántos? A 12 de ellos. Eso lo podemos ver en Marcos 3, del 13 al 19. ¿Y qué les dio? Les dio autoridad, poder y un ministerio que cumplir para pastorear su iglesia. Ya aquí nace este ministerio, hermanos, apostólico, con una proyección de sucesión apostólica, conscientes, por supuesto, de que ellos no vivirían para siempre y que por voluntad de Cristo estaban destinados a tener que sucesores. Es algo lógico. Es como una empresa, usted tiene a un gerente y usted la inaugura, yo la puedo inaugurar, mi hermano Juan o mi hermano Miguel o los que estamos aquí, ¿verdad? Interactuando, pero ya no sabemos mañana. Pero ¿quiénes la van a heredar? Puede ser nuestros hijos y nuestros nietos, como muchas empresas hoy tienen eso. Entonces, eso es la sucesión apostólica, con una proyección apostólica. Entonces, aquí, como mencioné antes, es histórico porque está construido por un acto de Cristo durante su vida terrestre. Es algo que no podemos discutir. Cristo estuvo aquí en la tierra, queridos hermanos. Y también el llamamiento que hizo en ese momento a los 12, a los 12 desde el principio del ministerio público de Jesús, como institución para representar al nuevo Israel. ¿Quiénes son? Nosotros, esta iglesia, ¿verdad? Porque nos dice Mateo 21:42 que la piedra que los constructores desecharon es piedra angular, en piedra angular se ha convertido. Ahora, quien en Pedro así lo dice la profecía en el Salmo 118, que recalca nuevamente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 10, y que nos dice, para nosotros pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Pero nosotros, sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar la alabanza de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creo que no queda duda, ¿verdad? Con lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor, que esta iglesia
a través de esta sucesión apostólica, pues es la que nuestro Señor Jesucristo fundó. ¿A través de quién? De Pedro, donde le dijo, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Y quién era Pedro? Uno de los 12 apóstoles. El vicario, el primer papa que tuvimos, que se llama Pedro. Y esto es de verdad, verdaderamente extraordinario. Es una bendición que debemos nosotros de gozarnos. Miren, hermanos, como estas dos citas nos dan pie a decir cómo nació la primera sucesión apostólica. De ahí vemos a este nuevo Israel, o sea, nosotros, la iglesia católica, caminando con Cristo desde su llamado y que se consuma en la cruz y en la resurrección, y que en la resurrección nos trastorna, sino que confirma la estructura apostólica. Claro, aquí se ha estructurado una estructura apostólica que es la que hoy conocemos como qué, como el Vaticano, que es de ahí donde recibimos toda, donde existe toda esa jerarquía, donde están ahí el Papa, donde están los obispos, donde están sacerdotes, etcétera, que es esta nueva estructura apostólica. Cristo, de un modo especial, hace de los 12 los testigos de toda una vida pública de Jesús, de la cual el mismo Cristo quería que se propagara a todas las naciones. Cita que ya mencioné ahora, que somos también nosotros bendecidos de poder anunciar esta buena nueva a muchas naciones. Hasta el día, que esta pudiera pronunciar hasta el fin del mundo. Mateo nos lo recuerda y nos lo dijo, yo estaré con ustedes, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Miren, hermanos, vea cómo estas citas nos van estructurando esta primera comunidad apostólica, hermanos, porque es importante, porque nosotros no solamente es que escuchemos, sino que, como les digo, tener un fundamento, una base sólida que son las Sagradas Escrituras. Eso se trata la apologética. La apologética nos enseña que debemos defender nuestra fe a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, enseñándonos a guardar todo lo que yo os he mandado, a que sean bautizados, a ser nuevos discípulos, y otra promesa que Él nos hizo, y que les enviaré a quién, al Paráclito, que se encuentra en San Juan 14:16. Y yo pediré al Padre y os daré el Paráclito para que esté con vosotros para siempre, hermanos, y lo ha estado, lo ha estado. Mire, yo les voy a decir una cosa. Como ahora dijo el hermano en la introducción, este tema es un tema que está muy de moda. ¿Por qué? Porque acabamos de tener un cambio de qué? De papa, ¿verdad? Tenemos ahora ¿a quién? Al Papa León XIV. Miren, hermanos, nadie pensaba de él, nadie, absolutamente nadie. Nadie lo tenía entre sus listas. Tenían a Robert Sara, tenían a otros sacerdotes, a un estadounidense, a uno de un asiático y a uno italiano, ¿verdad? Esos eran los que estaban ahí como los principales. Y mire cómo el Espíritu Santo, que es el que guía siempre la iglesia, y lo que estamos aquí confirmando a través de estas escrituras, que el Espíritu Santo guiará a las iglesias y ha guiado a los apóstoles y guiará siempre al Papa y a los obispos, a los cardenales y a toda la estructura, y también a nosotros, que nos siempre nos va a estar guiando para la gloria de Dios. Qué bueno, hermanos, qué bueno, qué bendición. Esto, de verdad que yo me siento muy contento y muy feliz de pertenecer a esta iglesia católica. Otra cita para que veamos y comprendamos también cómo fue que nació esta primera sucesión apostólica. La recordamos en Primera de Hechos, capítulo 1, del versículo 15 al 22.
y es la que ya todos conocemos, que es la que, la elección de quién, de Matías, ¿verdad? Acuérdense que es una, eh, una profecía que ya la teníamos desde el Antiguo Testamento, una profecía desde el Antiguo Testamento y donde dice, en el Salmo 109 versículo 8 donde dice, y que otro ocupe qué, su lugar. Nosotros en, en apologética tenemos un lema que es, yo le voy a decir, aquí lo tenía ocultado. El Nuevo Testamento es la sucesión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el cumplimiento o culminación del Antiguo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento se cumplen todo aquello que se había profetizado, hermanos. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Aquí estamos viendo cómo se cumplen todas estas promesas que ya a través de los profetas habían hecho. Entonces, como dice el Salmo 109 versículo 8, y que otro ocupe su lugar. Vamos entendiendo todos. Creo que esto es el primer eh, punto. Espero que ahí ustedes vayan comprendiendo y vayan anotando todo ahí, por favor, cualquier cosa, pues estamos para servir. Muy bien, continuamos. Segundo punto, su autoridad. Este, este punto me gusta demasiado, de verdad que sí. Pongámosle mucha atención y apuntemos porque aquí hay muchas citas bíblicas que nos permiten poder defender nuestra fe cuando algún otro hermano de otra iglesia venga aquí a usted a quererle poner en duda a usted. Porque dice la palabra del Señor en Oseas, mi pueblo padece por falta de qué? De conocimiento. Y es que, hermanos, le voy a decir una cosa. Si no leemos los libros, si no leemos la Biblia, si no leemos los documentos que la iglesia nos proporciona, hermanos, de ahí nos dice, como dice la palabra en Oseas, vamos a padecer. Y por eso es que muchos hermanos se nos han separado de la iglesia por falta de conocimiento. Entonces, es un deber suyo y mío que nos podamos formar en las Sagradas Escrituras y en lo que es el magisterio de la iglesia. Muy bien. En la iglesia solamente puede ostentar autoridad aquel que la tiene por derecho propio. O sea, ¿quién es? Dios. Dios es el que tiene la autoridad de todas las cosas. O aquel al cual se le ha sido conferida o delegada. ¿Y a quién se le ha dado esta autoridad? Vamos a ver. Claro que sí. Cuando Cristo nombró a sus apóstoles, que eso lo encontramos en Lucas 6, capítulo 6, versículos 13 al 16, ahí lo podemos ver, les confirió autoridad, hermanos. Ahí les confirió autoridad. Dice, para que veamos cómo es esto. Convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Lucas 9:1. Primer detalle. Los apóstoles siempre tuvieron claro que su autoridad provenía del mismo Cristo, quienes habían nombrado apóstoles. Claro que sí, por supuesto, es lo que les digo, que la autoridad se tiene por derecho propio o porque se haya sido delegada o conferida. Y en este momento, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se la confiere o se la delega a sus apóstoles. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, que eso es algo que me gusta, porque hermanos, creo que todavía esto sucede y lo podemos ver
en nuestra iglesia, en el Vaticano, y ponga atención para que vea que lo que estoy diciendo sí, sí es cierto. Nuestra iglesia es 12 también, y lo hemos visto ahora a través de los sínodos. Antes era nada más para quienes, para los obispos, pero ahora ya está abierta para quienes, para todos nosotros, para los fieles también, para los feligreses, porque la iglesia es un cuerpo que somos todos nosotros y se compone por diferentes ¿qué? Miembros, ¿verdad? Brazos, pies, cabeza, manos, ojos, oídos, y todos los miembros son importantes. No solamente la cabeza o no solamente los brazos o los pies, todos son importantes. Así que también el Papa Francisco, que en paz descanse y que tenemos muy buena memoria, visualizó esto, hermanos, y por eso hizo una iglesia sinodal para que todos estemos unidos, juntos y caminar por el sendero que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, aunque podemos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. En primera de Tesalonicenses 2:7 se encuentra esta bíblica. Miren, cómo la iglesia aprendió a ser dócil y también ve la necesidad de nuestra iglesia, no solamente a favor de unos, sino que de los más necesitados, como aquella encíclica también importante de, de documento de verdad social que hizo León XIII. Algo importante, hermanos. ¿Para qué? Para favorecer a los trabajadores. Antes no había esas leyes. Ahora, gracias a Dios, a través de esa cíclica, ya podemos tener todas estas garantías que tanto ustedes, yo sé que ustedes gozan, como nosotros aquí en Costa Rica gozamos de esos beneficios. Ellos habían sido enviados como el Padre había enviado a Cristo, con su misma autoridad. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Mire la autoridad, esta autoridad que nuestro Señor Jesucristo delegó en los apóstoles. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se les retengáis le quedan detenidos. Juan 20, 21, 23, para que ustedes puedan defender la fe. Eran los apóstoles quienes fundaban iglesias y quienes establecían las ordenanzas a ser obedecidas, ordenando con toda autoridad. Claro que sí, eran ellos quienes más, eran los apóstoles, los primeros, esa iglesia primitiva, ¿verdad? Por decirlo así, los apóstoles, todos ellos, trabajando fuertemente, se expandió esto increíblemente para la gloria de Dios y tenían que tener nuevos ayudantes. Es como, por ejemplo, yo no sé cuál es la empresa de ustedes más grandes allá en sus países que me escuchan. Por ejemplo, aquí, una de las empresas más grandes es la Dos Pinos. Empezó, que vaya en un barrio llamado, ¿cómo se llama? Barrio Escalante, y ahí se expandió. Y hermanos, ahora ya está por muchas partes. Está en San Carlos, está en todas las provincias, y ahí tuvieron que poner nuevas personas, nuevos administradores para que puedan ordenar y poder controlar todas esas regiones. Así también los apóstoles lo hicieron, hermanos. Es que es algo lógico. Miren, yo no sé cómo nuestros hermanos, a quienes respetamos, yo respeto mucho, no pueden comprender esta situación. No me explico, porque ellos no pueden ser tan cerrados. Si ellos crecen, tienen que poner a nuevos lugares, tienen que poner a nuevos líderes en otros lugares. Por ejemplo, aquí también en Costa Rica tenemos a los testigos de Jehová. La principal está en Estados Unidos y aquí vemos un montón. Entonces yo creo que ya lo están entendiendo. Entonces, hermanos,
Eso es lo que hicieron los apóstoles, poder obedecer con la autoridad que había sido dada por nuestro Señor Jesucristo. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que les observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. 8, 16, 4. En las cartas paulinas, hermanos, podemos ver muchos ejemplos de lo que es la autoridad. Algo muy común en San Pablo, ordenando en todas las iglesias. Como dice, por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordenó en todas las iglesias. Primera de Corintios 7:17. Eso se refería a la circuncisión, hermanos, porque mire con qué autoridad. Ustedes saben que para los judíos no puede ser judío si no tienen que la circuncisión. Ustedes lo saben muy bien. Yo he trabajado para judíos y, ¿cómo es que se llama? Soy asistente de pacientes. He trabajado para ellos y ellos se tienen que hacer la circuncisión. Y hoy en día, hermanos, si por ejemplo mi hermano Miguel, vamos a verlos, Juan, vamos a ver quiénes más están por aquí, Oscar, o alguno de los varones que estamos aquí, porque las mujeres no, ¿verdad? O sea, ellas se pueden hacer, pero estoy hablando de la circuncisión. Para poder ser judío, tiene que hacerse la circuncisión. Si no, no es admitido. Conocí un caso de un señor que ya grande, ya maduro, se tuvo que hacer la circuncisión. En una operación, ya le hacen una operación ambulatoria rápida donde tienen que dormirlo y todo, etcétera, etcétera. Bueno, eso era para que podamos entrar un poco ahí en contexto. Solamente puede tener real autoridad cuando le ha sido conferida por alguien que a su vez tiene legítima autoridad. Si bien en la iglesia primitiva se ven casos en donde algunas personas tratan de apropiarse de una autoridad que no les corresponde, sus actitudes son severamente condenadas por la Biblia. Ejemplos clásicos lo vemos en personas de Alejandro, Himeneo y Filiteo, quienes por su propia cuenta comenzaron a predicar doctrinas diferentes a las iglesias de la iglesia. Desconocieron la autoridad del colegio apostólico y fueron excomulgados. Oigan ustedes, fueron excomulgados. ¿Por qué? Por estar haciendo otras doctrinas y otras iglesias, hermanos, sin autoridad apostólica. Y hermanos, vea qué importante, si lo vamos a ver con una cita bíblica, hermanos, para que ustedes se puedan defender. Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate penetrado de ellas, el buen combate conservando la fe. Oiga, hermanos, conservando la fe heredada por Cristo y la conciencia recta. Algunos por haberla rechazado naufragaron en la fe. Oiga, naufragaron, muchos andan naufragando. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregaron a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Primera de Timoteo, o escuche, Primera de Timoteo, repito, capítulo 1, 18 al 20. Evita las palabrerías profanas, pues las que a ellas se dan crecerán cada vez en impiedad, y su palabra irán cundiendo como gangrena. Himeneo y Fileteo son de estos, se han desviado de la verdad, se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. ¿Qué les parece, hermanos? Este segundo punto, importante, ¿verdad? Creo que vemos en este punto esa autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y es que ellos ellos lo vieron en Jesús cuando llegó al templo.
hizo una limpieza total, ¿verdad? ¿Sí o no? Hizo una limpieza total, ahí quitó a todo el mundo y a los que no tenían que estar, y así tiene que ser. Las cosas tienen que ser como Dios manda, para glorificar y honrar a Dios Padre Todopoderoso. Eso fue lo que nos enseñó Jesucristo, y eso fue lo que aprendieron los apóstoles. Esta autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo fue heredada a ellos, a los apóstoles, y estos se la transmitieron a los siguientes sucesores apostólicos, hermanos, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Creo que queda muy claro con estas citas bíblicas de la importancia de la autoridad. ¿A través de quién? A través de esta sucesión apostólica que hoy tenemos hasta el día de hoy. Otro ejemplo muy claro, eh, que hay ahora con muchas cosas que hubieron en nuestra iglesia, el Papa Francisco tuvo que tomar decisiones muy firmes y muy fuertes. Hizo una limpieza, y qué bueno que lo hizo, porque ahí se nota esa autoridad heredada primero por Cristo y también heredada por los apóstoles. Así que también podemos verlo en la película que está muy de moda, Cónclave. Entonces ahí pueden ustedes ver cómo también el Papa o los cardenales toman decisiones importantes. Igual también en nuestra iglesia, un sacerdote, nuestro párroco, ve algo que no le gusta a alguno de los ministerios que nosotros formamos, él tiene el derecho y la autoridad de llamarnos la atención. Y aquí lo vamos a ver. Muy bien. El tercer punto. El tercer punto es la función. Contamos con hasta las 9, es así, hermanos, ustedes me dicen, porque yo sinceramente pues estoy aquí con el tiempo que ustedes me digan. Hermano Sí, sí. Miguel. Adelante, siga nomás, no hay problema. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien. Así vemos como en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra como una de las principales actividades de los apóstoles, que eran fundar iglesias y designar en ellas presbíteros. Designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Hermanos, los presbíteros eran en un comienzo nombrados exclusivamente por los apóstoles, pero que también posteriormente, también por otros presbíteros ya ordenados. Aquí vemos una de las funciones también, que era nombrar a otros presbíteros. Ellos, como les digo, hermanos, ellos sabían que no iban a ser eternos, y eso es algo lógico. Ya lo vimos cuando se escogió a Matías. Ya vimos también aquí cómo nos dice que designaron presbíteros en cada iglesia. Y ahorita lo vamos a ver, o si no, recordémoslo ahora mismo. Si tal vez lo repito, pues es para que no se me vaya la idea. Acuérdense que en un momento la iglesia estaban todos como angustiados por todas las circunstancias que estaban pasando. Entonces dijo Pedro, la cabeza: no, 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 nosotros aquí debemos dedicarnos, no podemos estar ocupándonos en otras tareas que no nos corresponde. Eso es una de las funciones también de la sucesión apostólica, que bendito sea Dios, que se realiza, porque para eso es el cuerpo, para que yo le diga a mi mano, haga esto, a mi otra mano, haga lo otro, y a mi pie, haga esto, haga lo otro. Esas son las funciones. De eso se trata también la iglesia, de dar directrices y formar ministerios dentro de nuestra iglesia para que pueda funcionar
bien a los ojos de Dios. Y aquí vemos cómo una de las funciones era también nombrar presbíteros. Y entonces Pedro dije, de los que había aquí, escojamos a unos santos para nombrarlos que presbíteros. Y entre ellos escogieron hermanos para que se pudieran encargar de estas funciones que ellos, por sus muchas tareas y por esa importante misión que tenían de ir a evangelizar a otras naciones, pues nombraron a estos hermanos también. Muy bien. Ejemplos claros los vemos en las cartas paulinas donde Pablo hace mención de la ordenación de Timoteo como presbítero por medio de la imposición de manos y le exhorta a no instituir presbíteros a cualquiera, no es a cualquiera. Queda claro que alguien no podía autoproclamarse presbítero jamás. Queda muy claro, ¿verdad? Eso espero que ustedes también lo entiendan. Entonces, ejemplo, por esto te recomiendo, dice la palabra del Señor, que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios que nos ha salvado y que nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde la eternidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Otro ejemplo. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Primera de Timoteo 4:14. Hermanos, otra función importante es esto. Los obispos, ¿qué hacen? Son los que ordenan a los nuevos sacerdotes, ¿verdad que sí? A través de esta imposición de manos. Lo vemos en este acto tan hermoso donde todos los sacerdotes, los nuevos sacerdotes se postran y son nombrados nuevos sacerdotes. Qué bendición, hermanos, qué cosa más linda, de verdad, de ver eso. Y no solamente a ellos, sino también a las religiosas que también se postran en el suelo también y son, por la imposición de manos, son religiosas para Cristo, para vivir para Cristo, para amar a Cristo, para servir a la iglesia y darse y entregarse por ella. Muy bien, para ver que ustedes lo delicado que es lo de la imposición de manos, nos dice la palabra del Señor así. No te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22. Hermanos, esto es importante y yo creo bueno, el Papa, los cardenales, es lo que les digo, tienen este control porque no es a cualquiera. Ellos investigan, ellos hacen un estudio si son si pueden ser sacerdotes. Vea que ya hay, a pesar de todos, porque ya hay nadie es perfecto, también ha habido situaciones dentro de nuestra iglesia, como recordemos a quién, a, al que se separó de nuestra iglesia, a Martín Lutero, y era una persona que estaba un poquito desequilibrada mentalmente, ¿verdad? Entonces, como seres humanos, debemos de tener mucho cuidado a quienes, ¿verdad? En especial los obispos, a quienes nombran como nuevos sacerdotes o religiosos. Vuelvo a hacer hincapié y notar la mención que Pablo ya hace
de que la ordenación de Timoteo la recibió por medio de la imposición de manos del colegio de presbíteros. Otras Biblias traducen consejo de ancianos, cosa que no es así, el cual es un sinónimo. Así vemos que los primeros presbíteros fueron ordenados por los mismos apóstoles y los siguientes presbíteros podían ser ordenados por los apóstoles o los presbíteros previamente ordenados. Lo cierto es que para una ordenación fuera válida, siempre tenía el aspirante que ser ordenado por presbíteros que a su vez fueron ordenados por otros presbíteros hasta llegar a los apóstoles. Vea esta sucesión apostólica y esta función importante de qué es lo que tenemos el día de hoy. Cómo esta sucesión apostólica se ha venido dando de generación en generación, de siglo en siglo, hasta el día de hoy, hermanos. Aquí lo estamos viendo y lo estamos viendo con citas bíblicas, que es algo importante. Entonces, hasta llegar a los apóstoles, sí, ¿quiénes? Los primeros, los 12 apóstoles y también Pablo. A esta legítima línea de sucesión donde los obispos suceden a los apóstoles, en su ministerio llamamos sucesión apostólica. Eso es la sucesión apostólica, hermano. Esto es una función importante de ellos. Lo mismo ocurre con Tito, a quien siendo también un presbítero, Pablo le ordena organizar las iglesias e instituir presbíteros para su gobierno. Nombrar nuevas iglesias también es otra función, hermanos, que se ha dado, porque es lo que digo, la iglesia, esta fe católica se ha expandido. Imagínense, ya y no vamos a ir todos hasta el Vaticano. No podríamos, ¿verdad? Yo no sé quiénes podrían de aquí. Yo desearía, ojalá ir todos los domingos, pero no, imposible. O, por ejemplo, también en nuestros países, nada más ir a la catedral, a la principal de la capital. No podríamos, donde hay tantos, ustedes le llaman apartamentos, aquí nosotros le decimos provincias, donde hay tantas provincias y quedan distancias tan largas, imagínense, no se puede. Entonces es otra función importante de la cual también esta sucesión apostólica realizó durante todos estos años. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como ya te ordené. Tito capítulo 1, versículo 5. La finalidad era siempre clara. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Oiga, de instruir a quienes, a otros. Vea esa sucesión, hermano, vea lo que nos está diciendo. Esto se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 2. Esta es otra infusión importante apostólica. Pablo dejó en sus cartas una gran cantidad de recomendaciones referentes a los asuntos del gobierno de la iglesia. Él tenía que asegurarse de que los candidatos a estos ministerios fueran irreprochables. Claro, por supuesto que sí, porque sabían que en el rebaño se infiltrarían, ¿qué? Lobos rapaces. ¿Cuántos lobos rapaces han habido en nuestra iglesia? ¿Cuántas cosas, verdad, hemos visto? Es algo que no podemos, hasta el mismo eh, algunos papas como Juan Pablo II y de los que hemos tenido de aquí para adelante han pedido perdón por esos errores grandes de nuestra iglesia. A esta es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una noble función, es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni que sea bebedor, ni que sea violento, sino moderado, enemigo de las pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumiso a sus hijos con toda su dignidad, que somos nosotros, la iglesia. Y si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, que no sea llevado por la soberbia,
que no caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena forma entre los de afuera para que no caiga en el descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben de ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a pruebas y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. ¿Verdad qué importante? Primero los someten a pruebas y después serán diáconos. Primera de Timoteo 3, del 1 al 10. Ya para terminar y darle fin y cualquier cosa, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, lo que hemos hablado, ¿verdad? La escritura en efecto dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitan ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de dos o tres. A veces cuánto hemos señalado, a veces cuántas veces se ha acusado a un sacerdote injustamente. A los culpables repréndele delante de todos para que los demás cobren temor. Primera de Timoteo 5, del 17 al 20. Al sectario, después de una u otra amonestación, rehúye. Ya sabes que ese está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Tito 3, del 10 al 11. Hermanos, creo que nos queda muy claro y qué bendición de que hemos visto, yo creo que desde los que estamos aquí, hemos visto desde esta sucesión apostólica, cómo se lleva a cabo y cómo se realiza en una forma, como lo dice, ¿por quién? Guiada siempre por el Espíritu Santo. Lo hemos visto en San Juan Pablo II, en Papa Benedicto XVI, Papa Francisco y también ahora en el Papa León XIV. Cuatro papas, y no sé cuántos más, algunos harán visto allá, tal vez el Papa primero, a Juan Pablo VI, otros, Juan XXIII, bueno, ya tenía que ser muy mayores, pero sí, qué bendición, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos toda esta importancia y hoy creo que hemos podido confirmar que verdaderamente existe una sucesión apostólica que es heredada primero por Cristo y traspasada desde Pedro, sus apóstoles, y hasta el día de hoy a través de nuestros santos papas, nuestros obispos y cardenales. Así que es una bendición para la gloria de Dios y de verdad que me siento muy contento de poderles haber ayudado en esto. Ojalá que haya quedado claro y pues estamos para servirles. Muchas gracias, hermano Sanabria. Gracias por su participación. No sé si en el panel hay alguna pregunta respecto al tema de sucesión apostólica. Adelante. Hermano, ¿y los ortodoxos perdieron la sucesión apostólica o todavía la siguen manteniendo después del cisma? Mire qué importante, ese tema lo había tocado un poquito por ahí nuestro hermano, ¿cómo es que se llama? Nuestro hermano Amado. Y yo también estuve, qué dicha, vea qué bendición, hermanos, que realmente esto es, verdad que una diosidencia, no una coincidencia, una diosidencia. Porque resulta que ellos se habían separado, en cierta forma, ellos se separaron, los ortodoxos y los griegos, ¿verdad? Se separaron, entonces ellos sí tienen una sucesión apostólica los ortodoxos, los otros no la tienen.
no la tienen, porque ¿cómo es que se llama? Así lo pude yo investigar aquí sobre eso y solamente los ortodoxos sí tienen, pero lamentablemente, y eso es lo que por eso es que no sé si ustedes se han dado cuenta, por qué el Papa San Juan Pablo II empezó a ir a visitar. ¿Se acuerdan ustedes cómo visitó? Hizo un ecumenismo importantísimo. Trató de mejorar las relaciones entre los ortodoxos, o sea, que es la iglesia, ¿quién? La iglesia rusa. Entonces, entre ellos se estuvo tratando de unificar porque la iglesia está esperando que ellos se unan a nuestra iglesia, que es esta, la iglesia apostólica que somos nosotros, pero por un error que hubo ahí a través de la historia, ellos se separaron y bueno, han mantenido una relación. De hecho, hermanos, yo no sé si ustedes han visto, cuando hay un cambio, llega un representante siempre de la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Así que es una bendición esto, ¿verdad? También. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, Jaime o Juan. Ay, disculpa, ¿ibas a hablar, Juan? No, no, le estaba agradeciendo al hermano. Adelante, hermano. Buenas noches, Jaime. Jaime Sanabria, déjame ver si es la persona que nos ha estado instruyendo. Muchas gracias. Con Desde acá, muchísimo gusto, hermano. desde aquí al ladito tuyo, Jaime, al ladito tuyo, ahí pegas un salto. Estoy aquí en Panamá. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, qué bueno, qué Eh, bendición. ¿Cuál es tu nombre? Es que como hay tantos aquí, no lo veo, hermano. Oscar Prince. Oiga, Oscar, qué bueno, qué bendición. Yo también Amigos, soy. tengo muchos amigos ticos, apologistas. Tengo ahí a Harry, tengo a Rigo Ardón. Tengo ahí que están que me invitan allá y yo los que lo invito acá. Así que bueno, así que ya entraste en el asunto de las invitaciones. Así que Invite, invite, hermano, invite. cuando Claro quieras que sí, venir a Panamá, con quieras venir a muchísimo gusto, Panamá, muchísimas gracias. acá nosotros, Yo conocí ahí en Caravaca, ¿es? no en Panamá, Panamá. No, hay un lugar que es antes de llegar al puente, que es algo bueno, hay El puente de un la, lugar, Antes del puente de las Américas. sí, exactamente. Hay un Antes del pueblito, puente de las Américas está Raiján, Chorrera, algo de después de vaca, allí, porque, ¿cómo? Ah, Bacamonte. Vacamonte. Ahí vivía mi tío también, ahí estuve también por esos lados, así que Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, no, oye, gracias Jaime, oye, Jaime, bueno, mira, voy a hacerte una pregunta, pero también quiero apoyarte con respecto a la pregunta que hizo Juan. ¿Por sí, qué claro. nosotros ¿Por qué nosotros consideramos, en la Iglesia Católica, nosotros consideramos a los ortodoxos con la sucesión apostólica? Esto primero, que prácticamente, o sea, fue con el cisma de Oriente en donde se separaron por varias cositas, la filioque, algunas cositas ahí donde sé de que con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que nos presentó para asistencia a nuestra iglesia, sabemos que algún día vamos a tener nuevamente esa unión. Eso porque también recuerda de que parte de la iglesia ortodoxa o parte de la iglesia orientales fueron fundadas por apóstoles y dejaron obispos en esos lugares. Por ende, esos obispos mantienen la sucesión apostólica, porque si se van atrás, pueden llegar a uno o a tres o a cuatro apóstoles o los discípulos de Jesús, directamente enviados por Jesús. ¿Y por qué la iglesia anglicana, la iglesia luterana? eh, la iglesia anglicana y luterana y las ramificaciones de la anglicana, la metodista, ¿por qué ellos no tienen sucesión apostólica? Porque quien se separaron de ellos no fueron obispos. Aparte de las razones de que no comulgan,
muchos sacramentos de lo que comulga la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica. Entonces, eh, al ellos no comulgar, recuerden de que los anglicanos fue por Enrique VIII. Entonces, Enrique VIII no era sacerdote y no era ni obispo, no era ni siquiera, no venía de ese linaje. Lutero no era obispo, Lutero era un presbítero solamente. Y de allí los calvinistas igual, Calvino no, tengo entendido que Calvino no era tampoco obispo, o sea, por ende, ni por la sucesión de obispo, ni por los sacramentos que abraza a la iglesia católica. Ahora, los calvinistas abrazan un par, creo que allí, creo que con los calvinistas, no sé si el bautismo lo abrazan, no sé cómo ven ellos la Eucaristía, por lo menos los anglicanos sí abrazan un par de sacramentos, cosas de esas, pero ellos no vienen del linaje de un obispo, por ende, menos se les puede considerar a ellos con la sucesión apostólica. Ahora te hago la pregunta para dejártela picando ahí, así como el clásico de ayer, esa prisa a la juela, que quedó empate 3-3 con esa lluvia. Ah, viste, te gustó la analogía que te estoy dando, ¿verdad? Eh, cuando hablaste de que Pablo recibió parte de la sucesión apostólica, recibió esa sucesión apostólica. Recuerden de que al apostolado a Pablo fue llamado directamente por Jesús, cosa que ahí se pueden agarrar nuestros hermanos protestantes en el cual dicen, oye, pero si yo también fui como Pablo que me llamó Jesús. ¿Qué diferencia tiene Pablo con respecto a nuestros hermanos separados en el cual si es verdad que Pablo recibió ese, creo que antes lo mencionaste, pero lo mencionaste así como por encima, si quisiera de que lo aunaras ahí. ¿Por qué Pablo o sea, fue llamado por el Señor? Sí, pero la diferencia, si tuvo alguna imposición de manos, sí, y la diferencia de Pablo con los llamados a Jesús de los diferentes pastores protestantes que tenemos en la actualidad. Gracias, Evito, y gracias por escuchar de antemano los cuentos míos. No, Gracias. muchísimas gracias, hermano Oscar, de verdad que qué bendición, qué gozo. Ojalá que sí también nos podamos ahí estar comunicando, de verdad que sí. Mire, hermano Oscar, de verdad que cuando estuve llevando también lo que era algunos estudios de las cartas paulinas, recordemos algo, ahorita no tengo las citas bíblicas a mano, pero me acuerdo y esto es de fuente de la escuela de Salvador Gómez, que todos lo conocemos nosotros, ¿verdad? Todos lo hemos recibido. Acuérdese que Pablo, aquí hay una gran diferencia y ahí es donde yo digo que confirmo que esto también es una asociación apostólica de Pedro también, que Pablo fue a donde quién, fue a Jerusalén y estuvo con Pedro y los apóstoles. Y esto lo encontramos en la Biblia. Ahorita es que no tengo la cita bíblica, no la manejo aquí a mano, pero sí estoy totalmente seguro que que ahí fueron. De hecho, también en la discusión de por qué tenían que ser circuncidarse. Ahí se da esa unión donde Pablo se somete, se somete a la autoridad de quién? De Pedro. Se somete a la autoridad de Pedro. Y yo creo que él aprendió ahí porque ¿de quién más iba a recibir toda la información, hermanos? Es que démonos cuenta, Pablo aprendió todo esto a través de los apóstoles también. No es que todo, por supuesto, lo sabemos muy bien. Y como usted lo mencionó, hermano Oscar, que fue llamado y escogido directamente por Jesús. Pero hermanos, ¿quién lo instruyó? ¿Quién lo formó? Y esos fueron los apóstoles. No hay duda, no hay duda. ¿Quién más? No fue Martín Lutero, no fue Calvino, no fue los calvinistas, ninguno de ellos. No, no, no.
fue Pedro y fueron los apóstoles que lo formaron. Y acuérdese que, ¿cómo es que se llama? Bernabé y, y el sobrino, ¿verdad? Eran de la escuela de los apóstoles. Espero que haya quedado un poco satisfecho con la respuesta, hermano. Oscar, Sí, muchas gracias, muchas gracias. Más o menos sí, yo también estaba tratando de buscar ya el texto bíblico. aquí me lo Entonces, pasaron. Aquí me lo pasaron. Vamos a ver, está. Muchas gracias, hermana. Dice que está en Hechos 9 del 12 al 18. Hechos 9 del 12 al 18. perfecto, está viendo que las personas que están aquí en live están al día, están al tacto, solamente al toque. Ahí tenemos, muchas gracias. Oye, gracias, Jaime, gracias por estar allí con nosotros y vamos, cualquier cosita, esto me avisas de que también cuando lo inviten, Juancito y Miguel, esto que se repita. Está muy Ah, buena está bien. la exposición. Gracias, gracias, Dele. hermano Oscar. Gracias también por venir. Ya no lo veo hace tiempo aquí por nuestros live. Y también agradecemos al hermano Jaime Sanabria por su participación y su gran aporte el día de esta noche, ¿no, verdad? Con todo lo que tiene que ver con la sucesión apostólica. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque vamos a proceder a despedirnos y a hacer la oración final con Juan. Si no hay más preguntas, Nada más como una anécdota, nada más. ok, ok. Resulta que eh, eso, no, eso es para la gloria de Dios, no es para orgullo mío, jamás, Dios guarde, no, jamás. Resulta que mi apellido Sanabria es de un obispo aquí muy reconocido, Monseñor Sanabria. Y si ustedes buscan en la historia, él escribió todo sobre la biografía de Juana Pereira, que es la que se le apareció la Virgen de los Ángeles. Entonces yo me puse a estudiar porque ya mi apellido coincidía con Monseñor Sanabria. Y entonces, buscando en mi genealogía, me fui ahí aquí donde se encuentran todas las actas del bautismo. Y sí, efectivamente, sí es familiar de nosotros. Él era tío abuelo de mi abuelo. Entonces, para la gloria de Dios, un obispo de Costa Rica que es familiar mío, para la gloria de Dios. Ven, qué bendición, qué bendición. Qué bueno, qué bendición a todos. Agradecemos, hermano, por participar con nosotros esta noche. Y bueno, que no sea la primera ni la última vez, hermano, que otro momentito, así mismo con un tema muy interesante, nos acompañe, ¿no? Juanito, antes de tu oración de despedida, tengo una pregunta suelta. ¿Qué aconsejaría usted a los hermanos, sobre todo que desconocen sobre esto de la sucesión apostólica? ¿Qué tips poder darle? Sobre todo lo que cada vez que hay la elección de un papa nuevo, resulta que los hermanos separados le ponen, por ejemplo, el papa negro, ¿no? Qué sé yo, porque está vestido de negro o porque su tez es de color. Correcto. O ahora creo que andan diciendo que este papa cumple la profecía. Entonces, salen en las redes un montón de cosas que no tienen sustento realmente, pero obviamente el católico que no lee, no estudia de pronto y no ahonda, probablemente puede ser engañado por estos grupos. ¿Qué usted le daría de tips? Claro que sí, mire, vea, primero que todo, como les dije, Oseas dice que el pueblo padece por falta de conocimiento. Mire, un católico que no se forma, hermanos, es un futuro protestante. Así dice, ahí hay un dicho también. Futuro católico que no se forma, futuro protestante. Entonces, hermanos, formémonos, por favor, miren. Tenemos hoy unas herramientas importantísimas, las redes sociales, usted se mete ahí en Google, usted puede buscar mucha información
A veces perdemos el tiempo buscando los TikTok, perdemos el tiempo en otras muchas cosas. Saquemos media hora, mire, tan solo media hora que busquemos. Y es más, si no quiere leer, hasta también busque en YouTube estas informaciones. Ahí hay hermanos que hablan sobre esto también. Vea qué importante eso lo que nos habló ahora el hermano Oscar, de esto de la separación de estas iglesias. Qué importante también saber todo esto, hermanos. Qué rico. Es que eso se llama eclesiología. Eso se llama eclesiología, saber de nuestra iglesia, hermanos. Pero claro, ya ahí nos da pereza leernos un libro grueso. Hermanos, vean, aquí yo tengo una cantidad de libros que yo realmente les aconsejo. Por eso admiro mucho a Scott Hahn. Cuando nosotros estuvimos estudiando, cuando yo estoy estudiando apologética, este hermano a mí me dejó impresionado. ¿Y sabe por qué muchos hermanos, oigan eso? Porque no se hacen, no vuelven a la iglesia católica? Porque ustedes saben que en Estados Unidos eso es una profesión. Ser pastor para ellos es la profesión de ellos. Entonces ellos no tienen otro recurso que seguir siendo protestantes. A veces tratan, pero no pueden, sabiendo que la verdadera iglesia es la iglesia católica. Ya muchos lo han reconocido, ya muchos lo están reconociendo. Es más, hermanos, dense cuenta ustedes que ya no están molestando tanto, ya no molestan tanto con esto. Hay hermanos que hablan más bien de la Virgen María. Hay hermanos que están hablando de la iglesia. Hermanos, entonces, formémonos, por favor. Y esto de verdad que esto es de Nostradamus y de lo que dicen estos hermanos, que ya y que Dios los bendiga, porque ya y hay muchas cosas que no sabemos. Porque el tiempo, como dice Jesús, solamente Dios lo sabe cuándo terminará. No es porque va a venir un papa negrito, ya sea de África o de cualquier otra. No, 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 hermanos. Eso es solamente Dios tiene el control de todo eso y el tiempo le pertenece a Dios. Así que el tip es estudiar y formarse bien en los documentos de la iglesia. Amén. Muchas gracias, hermano Jaime. Bendecida noche para todos. Gracias por participar con Enfoque Católico y Virtual. Adelante, Juan, con tu despedida y oración. Vamos a agradecer al hermano Jaime y a despedirnos de nuestra Santísima Madre para podernos ir a descansar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios mediante, el próximo lunes tenemos otro programa sobre los 1700 años del Concilio de Nicea. Nos acompañará el hermano Ricardo Gómez, laico misionero comboniano. Les invitamos a todos, 9 de la noche, Dios mediante. Y en Costa Rica, 8 de la noche, hermano, para que nos acompañe también. Muchas Le dejo gracias. con sus palabras de despedida, hermano. Hermanos, de verdad, muchas gracias, de verdad que sí, les aprecio mucho, les agradezco mucho esta oportunidad, de verdad que qué espacio más enriquecedor, todos aprendemos de los unos a otros. Esto es la bendición, hermanos, de esta iglesia sinodal que nos permite el Señor estar, donde eso fue lo que nos enseñó los apóstoles. Aprendan los unos de los otros también, vea lo que nos dice aquí ahora, lo que le escuchamos, ser humildes, ¿verdad? Entonces, cuando somos humildes, el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros y podemos aprender los unos de los otros. Así que muchas gracias por este espacio y que Dios los bendiga a todos. Desde aquí en Costa Rica, para todos ustedes, una gran bendición. Bendiciones, Amén, una buena hermano. noche. Gracias. Gracias a todos. Chao, cuídense mucho, bendiciones. Chao, Hasta hermano luego. Oscar. Que le vaya bien, cuídese. Chao, Juancito, chao, Miguel, chao, Jaime. Se me cuidan a todos. Chao. Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted.
Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos, te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Evangelina Zuluaga, agente de seguros, educador y asesor financiero. Llámanos al 818-205-5144. Pablo, Ángeles, Estados Unidos. La atención es individual o corporativa. Separa tu cita. Ingeniera Pilar Correa, asesor financiero y coach de alto rendimiento. Llámanos al 747-295-4273, California, Estados Unidos. Atención individual o corporativa. Separa tu cita. Agradecimientos cordiales a nuestra amiga Emma Molina por su apoyo incondicional al proyecto formativo con enfoque virtual y con enfoque católico. También hacemos extensivo nuestro agradecimiento cordial a todos nuestros auspiciantes, colaboradores y seguidores. Librería Jesús el Buen Pastor, Luis Velezaca, Emma Molina, Pilar Correa, Mónica Martínez, Evangelina Zuluaga. Gracias a todos ustedes y a todos quienes siguen a nuestro canal.